fenomenología, con un enfoque en el ser en el mundo y la hermenéutica. También tenemos otro representante que fue Maurice Ponty. Él nos dice que la percepción, la exploración es la corporalidad y la experiencia perceptual. Entonces la fenología se conoce como la corriente que se destaca por la atención de la experiencia consciente y su método de suspensión provincial del juicio. También tenemos el existencialismo. ¿A qué se refiere esta corriente filosófica? Se define como algo que surgió en el siglo XIX y en el siglo XX en Europa, con una base reflexiva, que en sí es la importancia de la libertad individual y la existencia concreta. ¿De quién? De todos los seres humanos. Es así que se expresó también en el campo literario. Sus principales características lo observamos, lo podemos tener como el hombre es libre, también tenemos que la existencia es fuente de la vida y toda reflexión filosófica. Por lo tanto, las decisiones y acciones que se toman a nivel particular son las fundamentales en la ética y en los valores de todos los seres humanos. Y por última característica que se destaca, se dice que entiende a la existencia como una constante proyección que siempre está en diferentes movimientos. El positivismo lógico. Este también se conoce como el empirismo lógico o neopositivismo. Es así que es una corriente filosófica predominante en el Círculo de la Viena. Entonces, se dio durante las primeras décadas del siglo XX. También tenemos que los fundamentos y los contextos surgió como una respuesta a la metafísica, por lo tanto a la filosofía tradicional, que fue influenciada por la lógica simbólica y el empirismo. También tenemos que el verificacionismo sostiene que solo las afirmaciones que pueden ser verídicas verídicamente tienen un significado. Y por último tenemos el análisis lógico del lenguaje. Este enfatiza el análisis lógico del lenguaje como la creencia que muchos problemas filosóficos son el resultado de confusiones lingüísticas, reduccionismo y atonismo. Esta es otra corriente filosófica que se originó a principios del siglo XX y se ha consolidado como una de las corrientes dominantes en la filosofía. Es así que se denomina como la filosofía contemporánea. Esta filosofía es la reacción contrafilosófica, especulativa y la metafísica tradicional, por lo tanto a la influencia de la lógica y el análisis del lenguaje. También tenemos sus principales representantes como el Bertrand Russell, que él nos desarrolló la teoría de tipos, contribuyó a la creación de la principia matemática como Alfred North. Él también nos dice que estas etapas tempranas y la tardía de su filosofía. Por último, tenemos el de Moore. Él nos dice que es un buen sentido común, que la énfasis de la ética y el enfoque del significado. La filosofía continental es una corriente filosófica que se desarrolló principalmente en Europa continental. ¿Durante qué siglos? Durante el siglo XIX y XX. A continuación también nos dice sobre el contexto histórico que se desarrolló en Europa continental, especialmente en Alemania y Francia. Es así que surgió como una reacción a la filosofía idealista alemana y a la influencia de eventos históricos como las guerras, como los cambios sociopolíticos. También tenemos las principales figuras, los principales representantes como Hegel, el filósofo idealista alemán, que nos desarrolló a la dialéctica y a la idea de filosofía de la mente. ¿A qué nos dice sobre la filosofía de la mente? Es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza o de la mente por sí. Es así que la conciencia y los procesos mentales es aquí donde el dualismo versus el monismo. El dualismo es entre la mente y el cuerpo. En sí, el René Descartes propuso una separación clara entre las dos cosas. Para la mente es de interna y la externa sería el cuerpo. Por lo tanto, se rechazó a la separación de la mente y cuerpo.
Entonces nos dio físico materialista y el mental idealismo. Es así que se dio como el problema mente-cuerpo interacción casual. ¿Cómo interactúan la mente y el cuerpo entre las dos cosas mediante la filosofía de la última? Tenemos la última corriente, que es la ética contemporánea. Esta se dice que es muy influenciada por diversas corrientes filosóficas, es así que se desarrolló históricamente. Por ejemplo, nos dice el pluralismo, es el étnico que reconoce la diversidad de percepciones éticas. Por ejemplo, que acepta que diferentes culturas y contextos pueden tener morales válidos. En sí implica la ética aplicada, como los contextos, como que aborda cuestiones de éticas en la medicina y la biotecnología. Es así que incluye debates sobre la eutanasia, la reproducción asistida y la experimentación genética. También tenemos la ética ambiental, es decir, la que examina las responsabilidades étnicas hacia el medio ambiente. En sí es un enfoque de sostenibilidad y la conservación étnica.